Sé que estás cansado, pero no es solo cansancio físico. Es ese agotamiento que te pesa en el alma, que intentas disimular con una sonrisa mecánica, pero que grita por dentro cada vez que te preguntas, ¿cuánto tiempo tendré que soportar todo esto sola? Y quizá nadie se dé cuenta. Quizá el mundo te mire y vea fuerza, firmeza, control, pero por dentro ya has gritado en silencio, ya has implorado ayuda contra tu almohada, ya has sentido que cargabas con el peso del mundo entero sobre tus hombros, sin nadie con quien compartirlo. Y es en este punto, en este preciso instante en que todo parece a punto de derrumbarse, que Dios te habla hoy. Ya basta. Hoy me encargo de ello. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que este mensaje te haya llegado justo cuando tu corazón más lo necesitaba. Hay algo que pocos conocen, un secreto divino, oculto entre los susurros del cielo, reservado solo para quienes han llegado al límite y están listos para escuchar. No fuiste creado para soportarlo todo solo. Esto no es señal de debilidad, es un llamado a algo más grande. Has estado luchando con todas tus fuerzas, pero hay una fuerza sobrenatural que quiere luchar por ti. Llega un momento, y quizás este sea el tuyo, en que Dios no solo observa, interviene. ¿Has notado lo ensordecedor que puede ser el silencio de Dios? ¿Cómo se te hacen eternos los días cuando tu corazón sangra y no recibes respuesta? Pero ¿y si te dijera que fue este silencio, de hecho, una preparación para algo grandioso? Hay una promesa que manos invisibles tejen mientras lloras solo en la oscuridad. ¿Y está esa promesa a punto de ser revelada? Sí, Dios te habla hoy, y no es un mensaje cualquiera. Es una llamada divina, una orden que rompe cadenas, que termina ciclos de dolor, que dice ya basta de luchar solo. Hoy tomaré el control. Cierra los ojos un momento. Imagina que la mirada de Jesús se encuentra con la tuya. No es juicio, es aceptación. Es como si dijera, vi cada lágrima que nadie más vio. Sentí cada carga que nadie ayudó a llevar. Escuché cada oración susurrada en medio de la noche. Y ahora ha llegado el momento de una respuesta. Este mensaje es diferente. No es motivacional. Es profético. Es un llamado espiritual para que sueltes el control que te asfixia y permitas que el cielo te acompañe. Pero ten cuidado. No todos están listos para escuchar esto. Solo quienes han llegado al límite, quienes están a punto de rendirse, comprenderán la profundidad de lo que está a punto de revelarse. Así que quédate aquí. No te vayas, porque lo que Jesús está a punto de mostrarte en los próximos minutos podría cambiar absolutamente todo. Abre tu corazón a lo que está a punto de decirse. Hay algo en el aire. ¿Lo sientes? Es como si el cielo mismo estuviera en silencio, esperando el momento preciso para liberar una palabra que pueda transformarlo todo. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque Él sabe cuánto has soportado en silencio, cuánto te esfuerzas por aparentar estar bien mientras todo dentro de ti grita pidiendo ayuda. Y por eso necesito pedirte algo con fe. Declara tu verdad en los comentarios. Escribe con valentía. No puedo soportarlo más, Señor. Toma el control. Esto no es solo una frase. Es un clamor espiritual. Es tu alma diciéndole al cielo que está lista para entregarlo todo en manos de aquel que verdaderamente puede actuar. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a registrarte. Aquí no estás solo. Aquí hay personas que creen contigo, que oran, que sienten, que esperan y que presencian milagros. Porque en este canal no compartimos mensajes superficiales, sino verdades que te liberan. Aquí Jesús revelará algo profundo. Prepárate, porque lo que está a punto de suceder te conmoverá como nunca antes. Empecemos con Moisés. Moisés se encuentra ante lo imposible. La gente murmura tras él. El viento sopla con olor a pánico, arena y sudor. Y el mar que se extiende frente a él parece burlarse de la fragilidad de todos.
Cada rostro refleja la desesperación de quienes ya no pueden luchar solos, quienes no ven escapatoria ni respuesta. Los egipcios se acercan. El ruido de los caballos se mezcla con el latido acelerado de los corazones, y con cada paso del enemigo, la sensación de abandono y agotamiento crece. Moisés siente el peso de liderar miles de vidas sin un plan claro, como si él fuera el único responsable. El silencio de Dios resuena como un muro invisible entre la promesa y la realidad. La gente lo mira con ojos ávidos de soluciones. Cada mirada es una súplica, un grito, una acusación. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? El cansancio de soportarlo todo solo ya marca su rostro, como cicatrices de batalla que nadie ve. En ese momento las fuerzas de Moisés flaquean, y quizás, por otro lado, tú también hayas experimentado esta fatiga, este agotamiento de soportar cargas sin que nadie se dé cuenta de su verdadero peso. Ese impulso de renunciar a todo, de gritar y preguntar, ¿cuánto tiempo debo soportar tanto en soledad como si la voz de Dios solo existiera para los demás? Entonces, el silencio se rompe con una promesa que trasciende generaciones. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. No fue Moisés quien inventó una salida, no fue la fuerza del pueblo, ni su mérito. Fue Dios quien tomó el control cuando las fuerzas humanas expiraron. Fue el Señor mismo quien, ante el mar cerrado, preparó un camino que nadie podría imaginar. Aquí hay un secreto que pocos perciben. La intervención divina no se manifiesta mientras creas que aún puedes resolverlo todo solo. Necesitas llegar al límite de tus propias fuerzas para permitir que aparezca el poder sobrenatural de Dios. Soportarlo todo en silencio, resistir hasta el agotamiento, es lo que muchos han aprendido como signo de fe. Pero, ¿es esa realmente la voluntad de Dios para ti? ¿Cuántas veces has soportado más de lo debido, cargando el mundo sobre tus hombros, sin compartir el dolor ni pedir ayuda? Mucha gente cree que soportarlo todo en solitario es prueba de fortaleza o madurez espiritual. ¿Pero lo es realmente? ¿O acaso lo que Dios espera es una verdadera entrega, el humilde reconocimiento de que solo Él puede dividir el mar? Hay una profunda diferencia entre persistir en la fe y hundirse en un ciclo de autosuficiencia que solo trae agotamiento. El pueblo llegó al límite de su agotamiento porque intentó controlar lo incontrolable. Moisés solo experimentó el milagro cuando se rindió, cuando escuchó la voz del Señor que le decía, «Yo me encargaré». Esta declaración no es pasiva, no es rendirse, es poder, es libertad. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo intentarás resistir solo, esperando que algo cambie sin soltar el timón? Dios no te llamó a sobrevivir a base de esfuerzos solitarios. Él quiere actuar donde ya no puedes hacer nada. El mar solo se abrió cuando Moisés reconoció, solo no hay salida. Quizás te encuentres exactamente en ese punto, mirando la tormenta que se avecina y sintiendo que no puedes soportar un día más. El miedo a fracasar, a decepcionar, a no encontrar apoyo, asfixia. La sensación de que si caes todo se derrumba es una carga inhumana. Nadie nació para soportarlo todo solo. Dios se asegura de recordártelo. Él lucha por ti. Toma sobre sí lo que te consume, asume la batalla que ya te ha consumido por dentro. Y no es orgullo espiritual admitir que ya no puedes más. Es humildad que precede al milagro. El mar antes de Moisés era inmenso, pero la intervención divina fue aún mayor. No es el tamaño del obstáculo lo que determina lo que sucederá, sino cuánto permites que el Señor asuma lo que tú nunca podrás superar solo. Ahora detente y piensa, ¿no está tu vida estancada precisamente porque insistes en llevar un peso que no te corresponde soportar solo? ¿Hasta cuándo transferirás la responsabilidad de resolverlo todo a ti mismo, fingiendo ante los demás que estás bien cuando por dentro ya no tienes fuerzas?
La promesa hecha allí, junto al mar, no fue solo para Moisés. Resuena hasta el día de hoy en cada corazón cansado. El Señor peleará por ti. Esta palabra es para quienes lo han intentado todo y solo han encontrado muros, para quienes han llorado por las noches esperando que alguien se diera cuenta, para quienes actúan, sirven, cuidan a todos, pero se sienten invisibles, incluso para Dios. Mira tu historia. ¿Cuántas veces has clamado en silencio y parecía que la respuesta no llegaba? ¿Cuántas veces el miedo a ser visto como débil te ha impedido pedir ayuda? Algunos dicen que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pero el texto revela lo contrario. Dios actúa cuando te vacías de ti mismo, cuando admites que ya no puedes soportarlo solo. Cansarse no es falta de fe. La verdadera fe es saber cuándo detenerse y rendirse. Si incluso Moisés, elegido profeta, amigo de Dios, necesitó admitir sus limitaciones, ¿quiénes somos nosotros para intentar ser más fuertes? Deja de enmascarar el cansancio con sonrisas forzadas. Deja de creer que la victoria depende de tu resistencia solitaria. Libérate de la mentira de que enfrentarlo todo sin ayuda es una virtud. Dios te dice hoy, no estás solo. Yo libraré esta batalla. Yo abriré el camino. Quizás el mayor milagro no sea que el mar se abra, sino que te dejes amar, ayudar y cuidar. Rendirse no es debilidad, es sabiduría. El mayor error de quienes están cansados es pensar que la ayuda nunca llegará, que deben seguir luchando hasta que las fuerzas se agoten, incluso cuando todo clama por descanso. ¿Y si te dijera que la resistencia solitaria podría ser lo que te impide ver la mano de Dios? Que el verdadero milagro ocurre cuando dejas tus armas interiores y admites, no puedo más, Señor, cuídame. El mar solo se abrió porque alguien se atrevió a dejar de soportarlo todo solo. Ahora mira en tu interior. ¿Qué batallas insistes en librar con tus propias fuerzas? ¿Qué noches pasas despierto tratando de resolver lo que escapa a tu control? Eso no es fe. Es orgullo disfrazado de devoción. Jesús mismo en la cruz entregó todo al Padre y declaró, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si incluso el Mesías se entregó al cuidado del Padre, ¿por qué crees que tienes que soportarlo todo solo? Dios te invita a confiar, no solo a resistir. Él se encarga de lo imposible, pero solo actúa cuando hay una verdadera entrega. El agotamiento es señal de que es hora de dejar de fingir fuerza y permitir que la ayuda divina se manifieste. El mar no se abrió por desesperación, sino por confianza. ¿Estás dispuesto a confiar así? El reto de hoy es simple, pero lo transforma todo. Reconoce tus limitaciones, confiesa tu agotamiento ante Dios y permite que Él se encargue de lo que tú nunca pudiste controlar. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a confiar y a entregar lo que ya no puedo soportar solo. Haz de esta declaración un puente hacia algo nuevo. Deja de luchar. Jesús está listo para tomar el control. Pero hay algo que casi nadie comprende en esta historia. La verdadera libertad no se trata de ganar batallas solo, sino de descansar en la certeza de que Dios ya está luchando por ti. Y cuando Él entra en escena, ningún mar permanece cerrado. ¿Qué sigues intentando cargar sin compartirlo con el Padre? ¿Qué pasaría si dejaras de desgastarte y te entregaras hoy? Lo que está a punto de revelarse podría ser la clave para tu profunda liberación. Un olor húmedo a piedra y abandono envuelve a José mientras fija su mirada en el pequeño rayo de luz que penetra la celda de la prisión egipcia. Allí, entre sombras y el crujir de las cadenas, cada noche parece extenderse hasta la eternidad. El silencio brutal de ese lugar le llena el corazón de preguntas y le doblega el alma bajo el peso de un olvido ensordecedor. ¿Dónde está aquel que me prometió sueños? ¿Qué pasó con las palabras de esperanza lanzadas sobre mi infancia, cuando todo parecía posible y el cielo tan cerca?
Cada amanecer, José siente la soledad deslizarse como un manto frío sobre sus hombros. Ha ayudado a otros presos, ha sido un canal de revelación y esperanza en la vida de desconocidos, pero ahora, una vez más, es él quien oye cerrarse la puerta y la voz desaparecer en el pasillo vacío. Es fácil imaginar que incluso Dios olvidó pasar por la prisión. Si alguien se ha preguntado alguna vez qué significa soportarlo todo solo, José lo sintió en cada celda, en cada lágrima susurrada en la oscuridad. Pero hay un eco recurrente en su interior, un vívido recuerdo de los sueños, la túnica colorida, la promesa de que su historia no estaría definida por la tumba, la prisión ni el abandono. Génesis 50:20 late en su pecho, como un latido de esperanza contra todo pronóstico. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Es en esta paradoja donde reside el secreto de Dios. Lo que para el mundo es injusticia, soledad o demora injustificable, en sus manos se convierte en preparación, refinamiento y escenario de milagros. Y si todo el dolor no fuera olvido, sino una invitación a experimentar la fidelidad de aquel que no deja caer nada al vacío, José, incluso aplastado por años de injusticia, nunca perdió el hilo invisible que lo conectaba con el Dios de los sueños. Pero, ¿es realmente posible confiar en este Dios cuando solo sientes silencio? ¿Cuántas veces has creído haber sido olvidado por el mismísimo Creador mientras clamabas en tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo más tendré que soportar esto sin ayuda? ¿Cuánto tiempo tendré que cargar con todo sobre mis hombros sin intervención, sin respuesta, sin que nadie me rescate? Quizás reconoces este peso exacto, la sensación de que nadie ve, ni siquiera aquel de quien más esperas ayuda. Quizás estás cansado de oír que al final pasará, mientras la noche insiste en no terminar. Pero aquí está el punto que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la ausencia divina y el silencio. Y si el silencio de Dios no es abandono, sino el anuncio de que Él está obrando en una dimensión invisible, y si el periodo de olvido no es un castigo, sino una etapa, Dios no está distante. Está escribiendo una historia mayor, donde quienes sufren el abandono son precisamente aquellos elegidos para presenciar lo imposible. Mientras José, aparentemente olvidado, repasa mentalmente los detalles de lo que ha perdido, todo el cielo está en movimiento, tejiendo eventos, personas y circunstancias para que, a su debido tiempo, el sufrimiento se transforme en honor. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cuántos planes hechos en tu contra han fracasado incluso sin darte cuenta? ¿Cuántas veces la gracia ha bloqueado el mal mientras creías estar solo? No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Dios te habla hoy. El abandono nunca es el final. El silencio nunca es total. El sufrimiento nunca es en vano. La aplicación de esta verdad es visceral. El tiempo de prisión es el momento en que Dios obra donde nadie puede interferir. Lo que parece olvido es, de hecho, la prueba definitiva de la confianza de lo alto. El cielo no se equivoca, tu historia no ha sido olvidada. El mismo Dios que transformó el mal en bien en la vida de José mira tus lágrimas y planea un escenario de exaltación donde solo ves piedras y barrotes. Quizás a alguien le falte el coraje para admitir: pensé que estaba solo, pero ahora entiendo. Dios me está preparando para algo que el mundo desconoce. Así que, si sientes que tu vida está estancada, si las puertas se han cerrado y el mundo te ha olvidado, recuerda esto: la prisión de hoy es la plataforma del mañana. ¿Tienes el coraje de declarar esto? ¿Tienes la audacia de cambiar de postura y hacer de tu prisión tu altar de fe y preparación? No has sido olvidado. Al contrario, eres el centro del milagro que se está construyendo. Este es el momento de desafiar lo que la desesperación te ha enseñado.
¿De verdad olvida Dios a quienes gimen? ¿O hay un secreto oculto en el silencio? ¿Estás listo para descubrir que, a menudo, cuando todo parece perdido, es en ese momento cuando el cielo comienza a conspirar para rescatarte? No es casualidad, no es mala suerte, no es karma. Es el proceso de Dios para llevarte a donde nadie imaginó. Quien soporta la prisión con fe se está capacitando para gobernar. ¿Y si no fuera necesario atravesar el silencio para aprender a escuchar la voz que sostiene el universo? ¿Y si cada lágrima fuera una semilla de alegría futura? Ha llegado el momento de mirar tu propia prisión, ya sea emocional, financiera, relacional o espiritual, y proclamar: ya no estoy solo. Dios me está enseñando a confiar cuando todo está en silencio. Si este momento te llegó al corazón, declara en los comentarios: me niego a creer en el olvido de Dios. Haz de esto tu acto público de fe, no como un ritual vacío, sino como un grito de resistencia contra todas las mentiras que han intentado convencerte de que cargas con todo solo. Declaraciones como esta rompen cadenas invisibles, crean una atmósfera de milagro y acercan lo sobrenatural a tu historia. Y si crees que ya lo entiendes todo sobre ser olvidado, prepárate. Hay un aspecto oculto en esta experiencia de soledad que puede revolucionar tu forma de ver las promesas de Dios. Porque cuando menos lo esperas, se abren puertas. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, y no es una revelación cualquiera. Es algo que puede derribar los muros que aún permanecen en tu interior. Entre los viñedos abandonados y las eras vacías, el sonido del viento nocturno se mezcla con el latido acelerado del corazón de Gideon. Se esconde pegado al suelo, con las manos callosas cubiertas de polvo, la mente consumida por el mismo pensamiento que atormenta a tantos que escuchan este mensaje. ¿Seré suficiente alguna vez? El olor a trigo machacado marca su piel, mientras sus ojos inquietos buscan cualquier señal de peligro. Su pueblo está oprimido, y cada día es una lucha solitaria, un esfuerzo gigantesco por sobrevivir sin sentirse derrotado una vez más. El miedo al fracaso, a no estar a la altura, a ser una carga para los demás, todo esto lo empuja a esconderse aún más, lejos de las miradas que podrían juzgarlo, lejos incluso de las promesas que una vez escuchó sobre el propósito y la victoria. El sonido apagado de pasos en la distancia acelera el corazón de Gideon. Piensa en lo que su familia espera de él, las exigencias silenciosas, los susurros sobre la debilidad y la falta de coraje. Hay una guerra silenciosa entre el deseo ardiente de luchar y la vergüenza de haberlo intentado y fracasado tantas veces. Esa noche, el dolor no proviene del mundo exterior, sino de lo que resuena en tu interior. El miedo a no poder con todo, la abrumadora sensación de incompetencia, como si solo quedara esperar solo hasta sucumbir bajo el peso de todo lo que se te ha exigido. ¿Cuántas veces has experimentado algo así? ¿Cuántas veces te has sentido como Gedeón, ocultando tus verdaderas batallas por miedo a no ser lo suficientemente fuerte, por soportarlo todo solo, pensando que nadie comprende de verdad el cansancio que se acumula en tu alma? En ese silencio denso, entre el sudor y el polvo, surge algo diferente, una presencia inusual, un destello de gloria que penetra la oscuridad de la incertidumbre. Una voz clara y directa, llena de autoridad, resuena sobre ese terreno marcado por el miedo. El Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. El contraste es desconcertante. ¿Cómo puedes ser un guerrero? ¿Cómo puede Dios mirar a alguien tan inseguro, tan frágil, tan ocupado en secreto intentando no fallar y ver no a una persona derrotada sino a una vencedora? La conmoción de escuchar esta declaración rompe años de autosabotaje. Ese mismo Dios que ve cada lágrima que escondes, que conoce los pensamientos que nunca te atreviste a compartir, te dice: veo tu batalla, conozco el peso de tus días, y no tienes que seguir cargando con todo esto solo. Lo que para otros
es solo otro fracaso tuyo. Para el Señor es parte de la preparación para un propósito mayor. En ese momento, las palabras no suenan a simple consuelo, son un llamado. Dios no habla solo para aliviar pasivamente el dolor, interviene para transformar la identidad. Gedeón discute, se repliega, intenta mostrarle al ángel que él es el más pequeño, el más débil, aquel a quien nadie elegiría para una gran misión. Ah, Señor, ¿cómo podré librar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Jueces 6:15. ¿Alguna vez te has sentido así, comparándote con otros mientras Dios insiste en llamarte a algo mayor? ¿Cuántas veces te has detenido ante tus propios miedos, convencido de que eres incapaz, de que no resistirás la presión, de que serás solo otro derrotado entre la multitud de los que lo intentan y fracasan? Y si tu mayor debilidad es, de hecho, el punto de partida del plan de Dios para tu vida. Aquí es donde ocurre el punto de inflexión. La presencia divina no se retira ante la inseguridad humana. Dios no retira su llamado porque tengas miedo o te sientas inadecuado. Al contrario, es precisamente allí, en ese escondite privado de esperanza, que decide actuar. El Señor mira a Gedeón y lo ve no por lo que siente, sino por lo que Él mismo sembró en su ADN. Coraje, capacidad, un destino de victoria. Si crees que necesitas ser perfecto para que Dios te use, estás creyendo una mentira que solo te mantiene atrapado. El Creador de la vida conoce tus limitaciones, pero te eligió de todos modos. Porque, a diferencia del mundo, Dios no exige fuerza absoluta, solo pide rendición. Y es en ese espacio de rendición, cuando finalmente aceptas que no puedes con todo solo, que Él se encarga de lo imposible. La aplicación práctica para quienes escuchan este mensaje es urgente y liberadora. Basta de llevar este peso sin pedir ayuda. Basta de esconderse detrás de máscaras perfectas mientras todo en tu interior se derrumba. El Señor te susurra al corazón. No necesitas soportarlo todo como si fuera tu obligación salvar al mundo. Créeme, porque veo mucho más en ti de lo que tú ves en ti mismo. Tu guerra secreta no define tu valor. Dios te llama guerrero, incluso si huyes de la lucha. Y ahí es donde todo puede cambiar. Mira en tu interior, ve la vulnerabilidad, acéptala, pero permite que la voz del Eterno sea más fuerte que las voces del miedo. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. No es casualidad que Dios te hable hoy. Él te encuentra en este punto exacto donde piensas que no eres suficiente y te infunde una nueva identidad, una fuerza que no depende de tu pasado ni de las expectativas de los demás. Si esta palabra ha derribado tu barrera de duda, escribe en los comentarios: elijo confiar. Quizás esta sea la declaración más valiente que puedas hacer, admitir que ya no lo intentarás solo, que dejarás que el Señor guíe tus próximos pasos, que aceptas la misión incluso temblando, porque el Dios que te llama también te sostiene. Y si este mensaje ha encendido la esperanza en tu corazón, transforma tu gesto en evangelización. Dale me gusta a este video como un acto de fe. Compártelo con alguien que también esté luchando solo y necesite esta verdad urgente. Serás un instrumento en sus manos, simplemente difundiendo lo que sembró hoy en tu corazón. Pero eso no es todo. Hay una revelación oculta en este encuentro entre la debilidad y el llamado divino que puede romper las cadenas del autosabotaje que te atan. Si crees que ya lo has entendido todo sobre lo que significa ser insuficiente, prepárate, porque lo que viene a continuación puede desafiar por completo tu concepto de valor y propósito. Estás a punto de descubrir un secreto espiritual que puede transformar para siempre tu forma de lidiar con tus propias limitaciones. Y no, sentir miedo no es falta de fe. Puede ser precisamente la señal de que Dios está a punto de actuar donde todos tus recursos humanos han fallado. Espera, porque lo que se revelará
podría ser la clave para tu liberación total. Saulo recorre las calles de Jerusalén, impulsado por una furia religiosa que le consume la mente y el cuerpo. Su nombre resuena entre los seguidores de Jesús como símbolo de miedo, persecución y condena, un hombre capaz de arrestar, torturar e incluso aprobar ejecuciones. La multitud se encoge de miedo ante él, pero la mirada de Saulo está vacía, incapaz de ver esperanza alguna más allá de los barrotes de la justicia humana. Carga con el peso de cada palabra dura, de cada familia destruida. El dolor lo impulsa, pero poco a poco se transforma en una nube de culpa que oscurece su propio corazón. Corre, decidido a mantenerlo todo bajo control, pero con cada rostro marcado por el sufrimiento, una pregunta asfixiante crece en su interior. ¿Y si me equivoco? ¿Y si en lugar de servir al Altísimo, destruyo lo que Él ama? Quizás tú también hayas sentido esta carga abrumadora. ¿Acaso todos tus fracasos y malas decisiones del pasado han sellado tu destino? No hay redención para quienes han cometido errores tan terribles. Estás condenado a cargar eternamente con las consecuencias de tus actos, sin posibilidad de empezar de nuevo. Muchos creen que el pasado es una prisión, que la vergüenza de ayer se aferra al alma como una cadena inquebrantable. Pero en ese preciso instante, mientras el cielo se cierra sobre Saulo camino a Damasco, Dios decide hablarle de una manera imposible de ignorar. Un destello de luz casi insoportable lo derriba. Saulo, ahora ciego y vulnerable, oye una voz que no es de condenación, sino de confrontación amorosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No hay odio ni venganza, solo verdad y una invitación a la transformación. El orgullo se derrumba junto con Saulo, cae en la cuenta. Todo lo que defendía con tanto celo era solo una fachada para ocultar profundas inseguridades, viejos traumas y una sed de aprobación insaciable. Quizás te veas reflejado en esta imagen, ocultando el dolor del pasado tras máscaras, intentando borrar la culpa con buenas obras, intentando demostrar a ti mismo y al mundo que aún puedes ser aceptado. Pero la voz de Cristo mismo resuena en todos los que luchan solos contra sus propias sombras. ¡Basta! ¿Hasta cuándo soportarás esta carga solo, intentando redimirte con tus propios esfuerzos, ignorando que hay alguien dispuesto a asumir esta batalla por ti? Saúl permaneció en silencio durante 3 días, a merced de lo desconocido, aislado de las voces que lo idolatraban y de los gritos que lo acusaban, se enfrentó al vacío. 3 días que podrían haber estado llenos de desesperación, pero que fueron de hecho el vientre de una nueva vida. Es en esta etapa que muchos de nosotros nos damos por vencidos, cuando ya no hay vuelta atrás, pero el futuro aún parece demasiado lejano. ¿Alguna vez has estado en este limbo? Nadie sabe cuánto lloras por las noches, ni cuántas veces has pedido ser diferente, deseando borrar decisiones, errores, impulsos de autosabotaje. Pero el mismo Dios que interrumpió a Saúl a mitad de camino es el Dios que te encuentra ahora en los callejones de tu culpa diciéndote: no miro lo que hiciste, sino lo que puedes ser en mí. Y entonces llega el momento inesperado. Dios elige a Ananías, un simple seguidor, para ser el canal de la restauración. Ananías duda. Después de todo, la reputación del perseguidor es aterradora, pero obedece. El toque de sus manos sobre Saulo no es solo físico, es la confirmación de que incluso los mayores enemigos del Evangelio pueden ser blanco del amor más revolucionario. No hay pecado que Dios no pueda transformar en una historia de redención. No hay pasado tan sucio que la sangre de Cristo no pueda lavarlo. Y por eso Pablo, ahora con un nuevo nombre y un nuevo propósito, escribe más tarde: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo. 2 Corintios 5:17. ¿Qué te impide hoy abrazar esta verdad?
Te sientes indigno por llevar cicatrices visibles e invisibles. Te avergüenza enfrentarte a quienes conocen tu historia y se complacen en recordarte a diario tus fracasos. ¿Se ha convertido el pasado en un fantasma que aparece en tus momentos más frágiles, robándote la paz y convenciéndote de que ya no hay esperanza para ti? Pero, y aquí está el punto que puede trastocar tu vida, no es precisamente en medio de la vergüenza y el arrepentimiento que Dios te encuentra con mayor intensidad. No es la voz de la condenación, de hecho, una mentira para mantenerte encadenado, mientras Jesús dice: déjame encargarme de lo que no puedes cambiar. No te acuso, te restauro. Piensa en los detalles de este encuentro. Saulo, quien tenía todas las razones para ser olvidado, se convierte en el mayor mensajero de la buena nueva. El perseguidor se convierte en perseguido, pero ahora por amor. En lugar de cargar con las cadenas de la culpa, comienza a llevar las marcas de un nuevo comienzo. Si incluso Pablo fue rehecho, ¿por qué crees que tu historia ha terminado? ¿Qué te hace creer que tus errores son mayores que la gracia de Dios? No caigas en la trampa de pensar que necesitas sufrir solo, luchando para merecer el perdón. La invitación es a dejar atrás el autocastigo y permitir que Cristo escriba, a partir de hoy, un nuevo capítulo. Quizás tu mayor desafío sea creer que alguien pueda realmente borrar las huellas del pasado. Quizás, cada vez que miras atrás, sientes el peso de las consecuencias y piensas que siempre serás recordado como el que falló. Pero la luz que brilló para Saúl aún es suficiente para atravesar tu oscuridad. La pregunta es cruel. ¿Puede Dios realmente usarme después de todo? ¿Cuántas personas a tu alrededor te han lastimado, juzgado, abandonado por equivocarse? ¿Y cuántas veces te has hecho esto a ti mismo? Si sientes esta incomodidad, escribe en los comentarios: Jesús me hace nuevo. Porque esto no es una afirmación cualquiera, es una decisión, un paso de fe que desafía todas las voces opuestas. Ahora bien, observen, la Biblia misma no oculta el pasado de Pablo. Al contrario, lo expone para que nadie piense que la gracia es solo para personas perfectas. En el reino de Dios, los marginados se convierten en elegidos, los débiles en testigos de lo extraordinario. La transformación es tan radical que Pablo llega a afirmar: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nada de lo que construyó antes de Cristo importó. Su currículum anterior fue cambiado por una nueva identidad. Así sucede con quienes se entregan al cuidado divino. Es Jesús quien toma las riendas. Es Él quien rehace. Es Él quien devuelve su vida al rumbo original. Lo que pocos comprenden es que, mientras el mundo guarda rencor, Dios mismo olvida lo perdonado. No te ve a través de lo que has hecho, sino a través de lo que puedes llegar a ser. Si aún crees que debes esperar hasta sentirte digno de ser aceptado, estás cayendo en la misma mentira que Saúl creyó antes de rendirse. Todo cambia en el momento en que comprendes. Solo no es posible, pero desde que Cristo entra en la historia, ya no hay condenación, solo un nuevo comienzo. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo intentarás arreglarlo todo con tus propias manos? ¿Cuánto tiempo cargarás solo con una culpa que ya has superado en la cruz? Puedes seguir intentando aliviar el dolor con el autocastigo, intentando manipular el pasado con buenas obras, o puedes hoy mismo aceptar que hay alguien superior que dice: yo me encargaré. Y ahí es cuando el ciclo de la vergüenza se rompe para siempre. Imagina el impacto de esto. Pablo, quien una vez fue el terror de los cristianos, ahora es responsable de traer esperanza donde solo había miedo. Su ejemplo demuestra que nadie está más allá de la redención, que la transformación es posible no por nuestras propias fuerzas, sino por la decisión de entregarlo todo. Si sientes el llamado a este mismo cambio, si hoy Dios te habla, invitándote a dejar de soportar en silencio el peso de la culpa, entonces debes saber esto: Él está listo para encargarse de lo que ya no puedes soportar. La gente intentará definirte por lo que has vivido,
pero Jesús te define por lo que ha hecho por ti. Y en ese momento hay una diferencia abismal entre escuchar condenaciones en la oscuridad y aceptar el cuidado de aquel que transforma lo roto en algo infinitamente más valioso. ¿Y sabes qué más? Dios se esfuerza por usar lo improbable. No esperes a sentirte listo para buscar un nuevo camino, porque este solo comienza cuando te rindes, cuando dejas de intentar ser lo suficientemente bueno por ti mismo y aceptas la bondad que viene de Jesús. ¿Qué tal si marcamos ese momento ahora? Escribe en los comentarios, sin miedo a ser juzgado: Jesús me renueva. Ha llegado el momento de romper la marea de la vergüenza, de silenciar las acusaciones internas y externas, de experimentar la libertad que solo la presencia divina puede brindar. No desperdicies el llamado que resuena en tu vida mientras ves este video. No aceptes más la mentira de que tu pasado es más fuerte que el amor de Dios. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que pocos se atreven a afrontar. ¿Qué pasaría si los mayores enemigos de tu paz no fueran quienes te rodean, sino la prisión interna del autocastigo? ¿Y si, al finalmente dejar atrás el pasado, descubrieras una paz que nadie te pueda arrebatar? Prepárate, porque el siguiente paso en este viaje desafiará todo lo que crees sobre la identidad, la restauración y el propósito. David corría por las grietas de la montaña, con el sudor goteando por su rostro cubierto de polvo, y el sonido de los soldados de Saúl resonando tras cada roca. No había lugar para el descanso, ninguna esperanza de respiro. Cada noche traía consigo el mismo miedo sofocante. La pregunta: ¿cuánto tiempo soportaré todo esto solo? Eran días y noches en los que la soledad se volvía más pesada que el peligro mismo, y la impotencia parecía gritar más fuerte que cualquier oración silenciosa. Incluso elegido y ungido, David sentía el peso de caminar solo con promesas. Promesas que parecían demasiado lejanas cuando sus pies ya no tenían fuerzas para huir, y su corazón latía con fuerza, con el temor de que todo, al final, fuera solo una ilusión. La persecución de Saúl no era solo una cuestión de supervivencia física, era una lucha interna de desánimo, la sensación sofocante de que nadie más entendía la carga que llevaba. Cada día, la esperanza de un alivio inmediato se desvanecía ante la dura realidad. El elegido del Señor era ahora un fugitivo, sin hogar, sin refugio, sin amigos confiables, aparentemente olvidado incluso por el favor divino que una vez había sido su corona invisible. Pero es precisamente en este exilio, en este valle oscuro, donde el cansancio grita y la soledad aplasta, que la voz de Dios se acerca. El Salmo 34:18, nacido de las profundidades de esta huida, no es mera poesía, sino ayuda concreta. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esta no fue una promesa vacía para David. Experimentó la cercanía divina cuando toda fuerza humana ya se había agotado. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama espacio para actuar. Y quizás no haya soledad más brutal que la que nos hace dudar de las mismas promesas que hemos recibido. ¿No conoces días así, cuando solo queda seguir respirando, aún sin ver salida? En algún momento te dijeron que ser fuerte significaba ocultar el cansancio y fingir que todo era normal, como si soportarlo todo en soledad fuera una cuestión de honor. Pero la verdad es que soportarlo todo solo aplasta el corazón poco a poco, hasta que el silencio se vuelve insoportable. El secreto que casi nadie revela es en ese punto de agotamiento, precisamente cuando sientes que ya no puedes más, que el Señor se acerca de forma sobrenatural. El mismo David, aun sintiéndose aplastado y traicionado incluso por el tiempo, descubrió que Dios no desprecia un corazón entregado. Aunque las circunstancias digan que es hora de rendirse, aunque no veas salida ni tengas a nadie que te guíe, Dios se acerca. Cuando todos a tu alrededor esperan ver el fin de tu sueño, es entonces cuando Él inicia el milagro secreto.
esa intervención que solo comprenden quienes han llegado al límite de sus fuerzas. ¿Cuántos viven hoy con el corazón apesadumbrado, la mente saturada y noches de insomnio? ¿Cuántos aún creen que Dios solo escucha a quienes nunca flaquean? ¿Es el sufrimiento realmente una señal de la ausencia divina? ¿O es precisamente en ese valle donde Él te observa con más atención, esperando el momento oportuno para actuar? La verdad que David demuestra y que resuena aún hoy, desconcierta a quienes piensan que la espiritualidad es sinónimo de invulnerabilidad. El quebrantamiento no es un fracaso, sino un puente hacia la intervención sobrenatural. Atiende el llamado. Cuando llegas al límite de tus fuerzas, Dios comienza un nuevo capítulo. La debilidad y el deseo de rendirte no te alejan del Señor. Al contrario, atraen su presencia. ¿Alguna vez te has permitido sentir el toque de Dios en medio del agotamiento más extremo? ¿O vives intentando demostrar algo al mundo, a ti mismo, incluso a Dios? David no era perfecto, pero era sincero. No disimuló su dolor. Transformó la vulnerabilidad en oración, la angustia en cántico, y fue allí, acampado entre las rocas, sin hogar, sin refugio, sintiéndose solo e incapaz de continuar, que percibió la cercanía de un Dios que no abandona a nadie en el valle. Quizás estés justo al borde de este colapso, pensando que Dios está lejos, porque el sufrimiento parece demasiado grande. Pero ¿y si ahora mismo Él está más cerca que nunca, esperando a que dejes de luchar solo y le permitas tomar las riendas de la batalla? ¿Qué te impide entregar de verdad este peso que ya te oprime el alma? Dios te habla hoy, no como un eco lejano, sino como una presencia intensa en medio de tu desesperación. Deja de fingir que puedes soportarlo todo sin ayuda. El mismo rey de Israel llegó al punto de reconocer: ya no puedo más, pero tú estás cerca de mí cuando estoy quebrantado. No se trata de rendirte, sino de cambiar la fuente de tu fuerza. No se trata de abandonar tus sueños, sino de aprender que aguantar solo es una ilusión. Sientes que has llegado a tu límite. Entonces es hora de experimentar lo que solo quienes llegan al límite de su ser pueden. La fuerza que no es propia, la paz que no depende de las circunstancias, el consuelo que no viene del mundo. Si lees esto y te identificas con él, no te quedes callado. Deja una declaración de fe en los comentarios. Si deseas sentir la presencia del Señor más cerca que nunca, escribe: necesito tu fuerza, Dios. No tengas miedo de expresar tu cansancio. Que esta confesión sea vuestro primer paso para experimentar el milagro reservado a quienes se han dado cuenta de que es imposible caminar solos. Pero si crees que este es el culmen de la intervención divina, te equivocas. Todavía hay un detalle oculto en la historia de David que podría cambiar tu perspectiva sobre sobrevivir con tus propias fuerzas. Lo que está a punto de revelarse podría deconstruir todo lo que te han enseñado sobre la fe, la debilidad y la acción de Dios en los momentos más oscuros de tu camino. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría transformar tu perspectiva para siempre. El sol del desierto es cruel cuando el cuerpo y el alma están exhaustos. Arena bajo pies agrietados, el silencio roto solo por el llanto de un niño que ya no tiene lágrimas que derramar. Agar, abandonada, lleva en sus brazos el fruto de una promesa que ahora parece demasiado pesada. Camina sin rumbo. Cada paso hace eco de la pregunta que muchos también murmuran en silencio: ¿cuánto tiempo podrá soportarlo sola? El cielo parece lejano. El horizonte se disuelve en el calor y la desesperación, y no hay mano humana que la sostenga, ni ojos humanos que vean su dolor. Agar se aleja de Ismael, incapaz de ver al niño morir de sed, y finalmente se derrumba en un llanto que mezcla revuelta, fatiga e impotencia. En ese momento,
cuando la soledad parece haber ganado, cuando el grito de abandono se mezcla con el crujir de huesos y el amargo sabor del miedo, lo sobrenatural irrumpe, cambiando para siempre el curso de la historia de Agar y el significado de su propia soledad. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. No es solo un versículo, es el aliento de alguien que ya no tenía fuerzas para respirar. No es una frase bonita para un mural de iglesia, sino un testimonio nacido del dolor más profundo, justo donde toda esperanza parece disuelta. Quizás tú, al otro lado, sientes este mismo peso. Noches de insomnio, silencios que nadie entiende, preguntas que no te atreves a hacerle ni siquiera a Dios, porque la vergüenza de ser débil y el miedo al olvido son demasiado grandes. ¿Cuántas veces te has encontrado rodeado de gente y sin embargo te has sentido invisible, como si tu lucha fuera demasiado pequeña para ser notada, como si tu sufrimiento no le importara a nadie? Y peor aún, a veces el dolor insiste en que ni siquiera al Creador le importa. ¿Acaso actuará o estás destinado a llevar esta carga hasta que te desmorones? Cuando Agar pensó que todo estaba perdido, cuando decidió que era mejor distanciarse de su hijo que presenciar su muerte, algo completamente perturbador sucede. Dios se manifiesta, no con truenos ni terremotos, sino con una presencia silenciosa y definitiva, rompiendo el ciclo de la soledad. No es solo una mirada distante, sino una respuesta que penetra hasta lo más profundo del alma. Él ve, Él no solo ve, Él actúa. El ángel llama a Agar por su nombre, le pregunta de dónde viene y a dónde va, como si dijera: conozco tu camino y conozco tu futuro, incluso cuando ya no sabes a dónde correr. Este es el detalle que necesita ser absorbido. No importa cuán invisible te sientas para el mundo, a los ojos del Todopoderoso eres visto, conocido, llamado por tu nombre, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino porque Él se preocupa más allá de toda comprensión. Ese manantial de agua que aparece en el desierto no es un mero milagro material. Es una ruptura radical con la idea de que solo se es amado cuando se es fuerte o que las lágrimas no tienen valor. Dios no desprecia el llanto de la soledad. Él mismo invade el desierto interior para demostrar que ningún dolor es demasiado pequeño. Agar bautiza a Dios con un nuevo nombre, el Dios que me ve, porque allí, en el polvo, en la miseria y en absoluto aislamiento, experimentó la presencia transformadora. ¿Y cuántas veces te has preguntado si tu sufrimiento realmente le importa a Dios? No es solo tu debilidad, no es una exageración seguir buscando ayuda cuando todo apunta a la derrota. El mundo dice: aguanta, aguanta solo, no llores, no te quejes, pero el cielo proclama otra verdad. Dios ve, Dios oye, Dios interviene, especialmente cuando todo lo que conoces se derrumba y los ojos humanos no ven nada más allá de las apariencias. Quizás hayas escuchado consejos superficiales, como «ten fe y todo pasará», y eso solo aumentó el peso de tu silencio. Pero, ¿y si te dijera que Dios mismo espera el momento exacto en que todos te abandonan para demostrar que solo Él basta? ¿Y si, en lugar de vergüenza, tu vulnerabilidad fuera una invitación a la manifestación de un cuidado divino inexplicable, solo experimentado? Esto desafía cualquier visión superficial de la fe. No se trata de aceptar pasivamente el dolor, sino de confiar en que, en medio del desierto, Él ya ha preparado la primavera, incluso cuando no la ves, incluso cuando nadie más la ve. ¿Cuántas lágrimas has reprimido porque pensaste que a nadie le importaría? ¿Cuántas veces te has anulado intentando ser fuerte solo para no molestar a los demás con tu verdad? Hoy, escucha esto. No es debilidad sentir, no es derrota llorar, no es vergüenza pedir ayuda. El Dios que vio a Agar es el mismo que te ve ahora, con profundidad, con ternura, con poder que restaura hasta las partes más rotas del alma.
Aplicar esta verdad significa renunciar a la obligación de soportarlo todo solo. Significa admitir que existe un límite humano y que dentro de ese límite sucede lo extraordinario. No hay necesidad de crear máscaras para Dios. Él sabe qué hay detrás de cada sonrisa forzada, de cada respuesta automática de «estoy bien», cuando en realidad tu corazón se asfixia por la angustia. Puedes dejar de fingir para los demás e incluso para ti mismo. La gracia reside precisamente en ser visto en tu totalidad, sin filtros, sin defensas. Lleva tu soledad, tu dolor, tu agotamiento a aquel que ama responder cuando a nadie más le importa. Y escucha, ninguna oración es demasiado pequeña, ninguna lágrima es desperdiciada. Lo que puede ser invisible para los hombres es un grito de ayuda que Dios nunca ignora. Si esto te ha conmovido profundamente, no te guardes este clamor. Escribe en los comentarios, con fe inquebrantable, confío en que Dios me ve en mi desierto. Haz de este acto una declaración pública de entrega. Ya no se trata de soportarlo todo en silencio, sino de reconocer que nadie puede soportarlo solo y que hay un Dios que aparece justo cuando más lo necesitamos, incluso sin que sepamos cómo pedirlo. Si este mensaje confronta esa voz que te dice que estás solo, atrévete a responderle con la verdad eterna. Eres visto, amado y sostenido. No te vayas de este video sin proclamar esta fe. Deja que tu dolor resuene en el cielo y permite que otros vean. No tienes que soportarlo todo solo, porque hay un Dios que se encarga de lo imposible. Pero esa no es toda la verdad sobre el Dios que interviene y hace lo imposible a través de lo invisible. Hay una revelación aún más profunda sobre cómo Él transforma situaciones de abandono en nuevas posibilidades, y lo que estás a punto de descubrir podría deconstruir para siempre la idea de que estás destinado a luchar y sufrir solo. Prepárate, porque lo que viene a continuación tiene el poder de reescribir tu historia de dolor en un camino de esperanza y restauración. En el preciso instante en que el amargo olor de la noche flotaba en el aire y los susurros de miedo perforaban las paredes del aposento alto, Jesús partió el pan ante hombres que, minutos antes, habían profesado amarlo por encima de todo. El ambiente entre los discípulos era tenso. Se intercambiaban miradas, se contenían palabras, como si todos presentieran que algo devastador estaba a punto de suceder. Judas, con mano temblorosa, llevó el trozo de pan mojado al plato, mientras Jesús lo miraba no con resentimiento, sino con una profunda y penetrante compasión. La compasión de quien sabe exactamente lo que es ser traicionado por alguien que debería ser un refugio. La traición no se limita a la superficie de los hechos, sino que desgarra el tejido de la confianza, exponiendo el corazón a una cruel vulnerabilidad. ¿Pueden sentir la densidad de ese momento? El Salvador del mundo, conociendo cada detalle, no evitó el dolor. Lo enfrentó, plenamente consciente de que, entre todos los presentes, uno de los más cercanos elegiría herirlo irreversiblemente. ¿Cómo es posible soportar tanto sufrimiento y aún así andar con la cabeza en alto? La respuesta se esconde en la mirada de Jesús, y es aquí donde esta historia bíblica toca, sin pelos en la lengua, tu propia herida. ¿Cuántas veces alguien a quien amabas profundamente se ha convertido en la fuente de tu mayor sufrimiento? ¿Cuántas noches has pasado con los ojos ardiendo de tanto llorar, preguntándote en silencio por qué Dios permitió que la puñalada viniera de la misma persona a la que deberías haber protegido? Quizás has experimentado el terrible frío de sentirte solo, con tus opciones evaporándose, tu esperanza menguándose bajo el peso de promesas incumplidas. No es raro que la gente intente consolarte diciendo, a todos les pasa, simplemente sigue adelante, pero nadie ve el verdadero vacío que dejan quienes nos abandonan, el peso de cargar solo con recuerdos distorsionados,
el eco de palabras de desprecio, el vacío de no ser suficiente para aferrarte a quien se fue. Es en este preciso punto donde las variaciones de las palabras de ese título resuenan con fuerza. ¿Hasta cuándo cargarás con todo solo? ¿Hasta cuándo fingirás ante el mundo que todo está bien, cuando por dentro gritas por un alivio que parece no llegar nunca? Algunos dicen que soportarlo todo solo es señal de fortaleza, pero ¿lo es realmente? ¿O será que la verdadera fuerza reside en reconocer que no fuimos creados para soportar esta carga sin rendición, sin ayuda, sin alguien que comprenda nuestros mayores dolores, porque los ha vivido en primera persona? Lo más impactante de esta narración no es solo la traición de Judas, sino la reacción de Jesús. Él supo desde el principio que ese beso en la oscuridad sería señal de abandono. Y sin embargo, no endureció su corazón. Hebreos 4:15 nos revela: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Este no es un consuelo superficial, ni una frase arrojada al viento. Es la verdad de alguien que resistió la tormenta de la soledad y el abandono, que enfrentó el desprecio más amargo y sin embargo no renunció al amor. Jesús experimentó hasta la última gota la soledad y la injusticia que tú sientes. Fue traicionado por alguien que caminó con él, compartió su pan y conoció sus secretos. Fue abandonado por casi todos en el momento más oscuro de su existencia. ¿Y saben qué es impactante? No se amargó, no se dejó contaminar por el dolor. Si la traición le dolió a él, imagínense cómo les duele a ustedes, que a diario intentan mantenerse en pie, incluso sin el apoyo de aquellos en quienes confiaban. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que ese sentimiento de estar solo, de soportar heridas sin un hombro sobre el que llorar, es precisamente el escenario donde Dios se revela con mayor intensidad? Lo escandaloso de esta historia es que incluso en el momento del abandono, Jesús permaneció íntegro porque puso su esperanza no en los hombres, sino en un propósito mayor. Esto desmonta por completo la creencia de que necesitas ser autosuficiente, de que solo serás digno de respeto si nunca caes, si nunca muestras tu dolor. ¿No reside la verdadera victoria precisamente en saber que Dios mismo elige afrontar la soledad para que nunca más te sientas huérfano? ¿Te has parado a preguntarte si tu sufrimiento por la traición es simplemente una consecuencia del mundo? ¿O si Dios intenta hablarte en medio de este desierto, demostrándote que solo Él nunca falla en sus promesas? ¿Cuántas veces has preferido aislarte en lugar de admitir que necesitabas ayuda, simplemente porque aprendiste que compartir el dolor es una debilidad? Y si de hecho este sentimiento de cargar con todo solo es la invitación directa de Dios a soltar el control y dejarle actuar. Nada es más poderoso que comprender que Él, quien conoce las profundidades del abandono, es también quien se ofrece a llevar tu carga. Hay una poderosa dimensión espiritual en confiar tu sufrimiento a aquel que ya ha superado toda clase de soledad, rechazo e ingratitud. Es fácil creer que nadie comprende tu sufrimiento, pero ¿y si Jesús lo comprende de una manera que nadie más lo hará jamás? ¿Y si Él no solo comprende, sino que tiene el poder de transformar tu dolor en un comienzo completamente nuevo? La traición de Judas no puso fin a la historia de Jesús, y el abandono que sientes no define tu final. Cristo tuvo compasión de tu debilidad, sintió en su propia piel lo que destroza tu alma, y en lugar de darte la espalda, te extendió las manos. Por eso, cuando todo en tu interior clama justicia o venganza, la invitación de Jesús es diferente. Él se encarga de sanar tus heridas, restaurar tu dignidad y reconstruir tu confianza. No se trata de ignorar el dolor, sino de dejarlo en las manos adecuadas.
No dejes que el veneno del abandono paralice tus sueños, ni que la traición de otros te dicte quién eres. Levántate hoy con la certeza de que aquel que superó el abandono del mundo entero está a tu lado, listo para tomar las riendas de la situación. ¿Te atreves a poner tu corazón herido en sus manos? En lugar de soportarlo todo solo, te permitirás confiar en el Dios que susurra a tu corazón: yo me encargaré de tu historia. No es el final, es el comienzo de tu restauración. Si este mensaje te llegó al corazón, si sientes que llevas solo el peso del abandono, declara en los comentarios: me entrego a la sanación de Jesús. Escríbelo como un acto público de fe, rompiendo la cadena del silencio, mostrando al mundo espiritual que tu dolor tiene dueño, y que ese dueño es el único capaz de restaurar lo roto. Y si crees que esta palabra puede liberar otras vidas, no lo dudes. Dale a me gusta a este video como muestra de acuerdo y compártelo con alguien que también necesite recibir esta ayuda. Dar a conocer esta verdad es un acto de evangelización, una semilla de esperanza sembrada en los campos de lo imposible. Pero eso no es todo. Hay un detalle en esta escena que casi nadie nota, algo que puede revolucionar tu forma de afrontar el abandono. Jesús no solo superó la traición, sino que aprovechó ese preciso momento para inaugurar el mayor acto de amor de la historia. ¿Qué puede suceder en tu vida cuando le entregas el control no al resentimiento, sino a aquel que realmente te comprende? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede transformar el significado del sufrimiento que has soportado. El polvo cubre su piel, el olor a miseria se mezcla con su sudor y su estómago revuelto ruge de hambre mientras la noche se traga la poca dignidad que le queda. El joven, una vez aclamado en la casa de su padre, ahora se arrastra entre los escombros de su orgullo roto, atrapado en decisiones que parecían liberadoras, pero que pronto se convirtieron en cadenas invisibles. Cada paso fuera de casa le ha costado caro. Cada fiesta, cada bebida, cada placer fugaz le ha cobrado un alto precio por su alma. El creciente vacío es como una herida abierta que infecta su corazón cada mañana, haciéndole preguntarse: ¿cuánto tiempo podré soportar todo esto solo? El hijo pródigo siente en carne propia lo que muchos se niegan a admitir. Por mucho que intente llenar el abismo existencial con sustitutos baratos, nada satisface, nada llena, nada cura lo que se está volviendo crónico. Las voces de la culpa y la vergüenza susurran que es demasiado tarde, que su padre nunca lo perdonaría, que nadie ve valor donde solo queda la ruina. Cuando murieron los sueños, intercambiados por migajas en la pocilga, ¿cuántas veces has intentado adormecer tu dolor con hábitos autodestructivos, solo para descubrir que las cadenas se aprietan aún más con cada recaída? Muchos, como este joven, viven prisioneros de adicciones o ciclos destructivos, repitiendo patrones, jurando que esta vez será diferente, pero sucumbiendo al mismo cansancio, a esa sensación de asfixia, implorando liberación. ¿Es todo esto un defecto de carácter? ¿Es simplemente debilidad? ¿O hay una raíz mucho más profunda, invisible a los ojos humanos, pero descaradamente obvia para Dios? Y si la verdadera batalla no es solo física o emocional, sino espiritual, una lucha interna y silenciosa donde la vergüenza intenta sofocar cualquier esperanza de un nuevo comienzo. ¿Por qué insistimos en ocultar nuestras heridas cuando el Padre, con infinita compasión, desea involucrarnos en la restauración? Mientras el Hijo permanece lejos, alimentando cerdos, sucede algo extraordinario. Aún sin fuerzas para levantar la cabeza, siente una llamada interior, un anhelo casi inexplicable de volver, de intentarlo de nuevo. El texto de Lucas 15:20 revela lo que la religión a menudo oculta. Y estando aún lejos, lo vio su padre, y se compadeció de él, y corrió hacia su hijo. No hay regateo, ni acusación, ni requisito previo para que el amor del Padre venga a tu encuentro.
Antes siquiera de que puedas limpiarte las manos sucias, antes de inventar excusas o intentar justificar por qué has vuelto a fallar, Él ya corre hacia ti, llenando cuidadosamente el abismo, rompiendo las ataduras del miedo, rompiendo el contrato con la culpa. ¿Conoces esa idea de que solo serás aceptado de nuevo después de demostrar que eres digno? Es mentira. El Padre ve más allá de tus errores, más allá de tus caídas, más allá de tus malas decisiones. Él ve lo que nadie más ve, un hijo, incluso roto, a quien ama incondicionalmente. ¿Has notado cómo a la sociedad le encanta juzgar a quienes caen, pero rara vez extiende la mano a quienes se hunden? ¿Cuántas veces hemos escuchado «fue su decisión», «se merece lo que está pasando», o consejos superficiales como «solo se necesita fuerza de voluntad», como si fuera tan fácil liberarse de las cadenas que te han mantenido cautivo durante años? Pero, ¿y si te dijera que el mayor milagro no es tener tu propia fuerza, sino dejarse encontrar por el Padre? Muchos permanecen presos porque cargan con el peso del orgullo, se resisten al toque de la gracia y no se dejan restaurar por miedo a parecer débiles. Pero, ¿qué libertad hay en vivir ocultando las heridas? ¿Qué paz hay en ocultar el dolor tras sonrisas cansadas mientras todo en nuestro interior se desvanece? ¿Quién dijo que Dios espera la perfección para actuar? El Evangelio nunca se ha tratado de autobombo, sino de redención radical, de un amor tan escandaloso que es capaz de correr al encuentro del miserable, del sucio, del quebrantado, simplemente porque Él es así, incansable en la restauración. La aplicación de esto a tu vida es clara y urgente. Mientras aguantes solo conocerás el agotamiento y el aislamiento. Mientras insistas en controlarlo todo, el ciclo nunca se romperá. Pero en el momento en que admites el dolor, cuando tienes el valor de confesar tu impotencia y decides regresar, incluso tropezando, es cuando el Padre corre hacia ti. No esperes a arreglarte, no esperes a alcanzar un estándar que la sociedad ha establecido. Simplemente ven. Dios no ignora tus luchas internas, no es indiferente a lo que te consume día tras día. No solo te observa desde lejos, sino que se acerca a tu corazón, decidido a restaurar lo que está destrozado, decidido a terminar con el ciclo de autosabotaje y prisiones internas. Si sientes que puedes soportarlo todo solo y te aplasta, escucha. Hay un llamado a la liberación que resuena hoy. Las puertas de la gracia están abiertas precisamente para quienes están cansados de fingir, para quienes ya no soportan el peso del fracaso. El Padre ya está corriendo. Solo da el primer paso hacia Él. Si esta historia te confrontó, si de alguna manera reveló un dolor que has estado ocultando, anímate ahora y escribe en los comentarios: «Me niego a vivir en prisión, quiero ser restaurado». Declara públicamente tu sed de liberación. Transforma tu vulnerabilidad en un grito de ayuda. No es señal de debilidad, es el comienzo de la verdadera fortaleza, la que surge al encontrar el amor incondicional del Padre. Lo más sorprendente es que, contrario a lo que muchos creen, Dios nunca se cansa de ofrecer nuevas oportunidades. No pone límites al perdón, nunca cierra las puertas a quienes regresan y nunca escatima esfuerzos para rescatar a quienes están lejos. Y hay algo aún más impresionante en esta narrativa. El abrazo del Padre no solo restaura la identidad perdida, sino que también devuelve la dignidad, la esperanza y un futuro donde antes solo había condenación. Y si esta revelación te resultó poderosa, prepárate. Hay una dimensión aún más profunda del amor de Dios que se revela ahora mismo y promete desafiar todo lo que creías saber sobre la restauración y la libertad. Josué permanece en silencio, con la mirada fija en el horizonte, el peso de una multitud a sus espaldas y el vacío insondable ante él. El eco de las sandalias de Moisés aún vibra por el campamento, pero ahora el líder se ha marchado.
y la responsabilidad pesa sobre los hombros de Josué como una tormenta inesperada. Siente, con cada latido, la duda y la ansiedad que atormentan a muchos cuando el futuro se cierne como un abismo desconocido. La tierra prometida está por delante, pero la travesía es un misterio envuelto en peligro, enemigos poderosos y una inseguridad absoluta. El pueblo, atemorizado, busca en Josué la certeza que él apenas puede encontrar en sí mismo. Recuerda las promesas del Señor, pero la pregunta resuena: ¿cuánto tiempo tendré que soportar solo toda esta presión? El miedo a equivocarme, a decepcionar, a no ser suficiente para la misión, es tan denso que es casi palpable. La ausencia de Moisés parece un vacío imposible de llenar, y las miradas expectantes solo aumentan la tensión. El corazón de Josué late con fuerza. No duerme, dando vueltas en su tienda en la oscuridad de la noche, escuchando lejanos susurros de incertidumbre y murmullos de desaliento. Sabe que por cada paso hacia la promesa hay 1.000.000 de preguntas sin respuesta sobre el mañana. ¿Y cuántas veces te has sentido así, como si el futuro fuera una tierra de gigantes y obstáculos, y tuvieras que afrontarlo solo, soportando cargas que parecen demasiado pesadas para una sola vida? En medio de este caos interior, Dios se acerca. Su voz no es de acusación, sino de cuidado y autoridad. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente, no temas ni desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este no es un consejo ligero, es un llamado celestial, una orden envuelta en promesa. El Creador del universo rompe el ciclo del miedo y la soledad, recordándole a Josué y a todo corazón agobiado que la orden de seguir adelante no depende de la ausencia de miedo, sino de la presencia ininterrumpida de Dios. Él está ahí, ya ocupando el futuro que temes, ya asumiendo lo que parece imposible a tus ojos. Las noches de insomnio de Josué son como las tuyas, llenas de pensamientos ansiosos, pero hay algo que el cielo quiere que escuches. Nunca has sido abandonado para enfrentar la incertidumbre del mañana solo. Siempre que la ansiedad por el futuro amenace con paralizarte, recuerda que el orden divino va acompañado del compromiso divino. Él se encarga de seguir adelante, preparando el camino que aún no ves. El pueblo de Israel también estaba sumido en el miedo, paralizado por lo desconocido, preguntándose si la promesa sería realmente real o si serían eternos peregrinos de la incertidumbre. Josué los guió, no porque fuera el más fuerte o el más experimentado, sino porque fue llamado a confiar cuando todo a su alrededor gritaba duda. El verdadero milagro no fue solo cruzar el Jordán, sino levantarse cada día decidido a no permitir que el miedo a lo desconocido saboteara su propósito. ¿Cuántas veces te has paralizado, posponiendo decisiones, esperando garantías que nunca llegan? La vida real es ese valle entre la promesa y el cumplimiento, donde el futuro parece lejano y las dudas son compañeras constantes. Pero el secreto revelado a Josué es la misma llave que Dios pone en tus manos. La valentía no es la ausencia de miedo, es caminar a pesar de él, confiando en que el Todopoderoso ya se ha encargado de cada detalle invisible del mañana. La sorpresa llega cuando nos damos cuenta. Esperar tener el control antes de avanzar es el mayor error. ¿De verdad crees que tu seguridad depende de los números, la planificación o las predicciones humanas? El propio Josué, al enfrentarse a un pueblo numeroso y a un territorio hostil, tenía todas las razones para dudar de su éxito. Pero fue precisamente allí, en el terreno de la inseguridad, donde Dios se mostró más cercano, diciendo: «Iré contigo». No es retórica, es un compromiso personal. El futuro,
que tanto nos atemoriza, ya está habitado por el cuidado divino. Tu ansiedad, tu deseo de predecir y escapar de los riesgos se ve desafiado por una verdad. Confiar cuando todo es incierto es la mayor declaración de fe. Es donde descubres que ya no estás solo, porque hay una promesa sobre tu vida. El tiempo pasa, el pueblo cruza el río Jordán y los muros de Jericó caen, no porque Josué fuera perfecto, sino porque decidió dejar de vivir prisionero del miedo al futuro. ¿Y tú? ¿Seguirás intentando controlarlo todo con tus propias fuerzas, creyendo que solo serás feliz cuando todo esté bajo control? ¿O te atreverás a creer que hay un Dios que se encarga de lo que no puedes lograr? La promesa no es un camino fácil, sino compañía constante y poder que vence lo imposible. No aceptes la mentira de que el miedo al futuro es señal de debilidad espiritual. No, es el terreno fértil donde nace y se fortalece la confianza al darte cuenta de que no tienes que luchar solo. Ahora bien, si este mensaje resonó en tu corazón, si sientes la necesidad de entregar tus miedos del mañana a aquel que realmente puede guiarte, escribe en los comentarios: confío en el Dios que prepara mi futuro. Declara públicamente tu deseo de soltar el miedo a lo desconocido y dejar espacio para que el Todopoderoso tome el control de tu historia. ¿De verdad quieres seguir intentando llevar esta carga solo o estás listo para dejar que Dios tome el control? Piensa con cuidado, porque hay un detalle en la experiencia de Josué que aún no hemos abordado. Lo que está a punto de revelarse puede revolucionar todo lo que entiendes sobre la dependencia y la valentía. Espera, porque la siguiente historia trae respuestas aún más profundas a tu corazón ansioso. Fue la noche más oscura de la vida de Pedro. El olor a humo de las brasas se mezclaba con el sudor frío que le corría por la frente, mientras sus ojos buscaban con ansiedad cualquier movimiento en el patio del sumo sacerdote. El miedo era casi palpable, sofocante, más denso que la oscuridad que envolvía Jerusalén en ese momento. Con cada grito de la multitud, el corazón de Pedro se encogía. Él que tantas veces había proclamado una fidelidad inquebrantable, ahora sentía que sus palabras pesaban como cadenas, arrastrándolo a un abismo de vergüenza. Cuando una criada le señaló con el dedo y le preguntó por primera vez, Pedro sintió que el pánico se apoderaba de él como un fuego. Tú también estabas con él. Y allí, sin poder contenerse, lo negó. No una, sino 3 veces. Y cuando cantó el gallo, fue como si toda la esperanza del mundo se hubiera silenciado. Sus ojos se encontraron con la mirada de Jesús desde lejos, una mirada que no acusaba, sino que dolía más que cualquier palabra. Qué cruel es el vacío cuando fallamos repetidamente, ¿verdad? Esa sensación de intentar, prometer, caer y al final sentirse indigno incluso de otra oportunidad. Pedro no pudo soportarlo más. Salió y lloró amargamente, sintiéndose solo, como si Dios lo hubiera abandonado. Después de todo, ¿cuántas veces te has preguntado cuánto tiempo soportaré cometer errores solo? ¿El Señor todavía me quiere cerca? ¿O ya ha entregado mi destino al fracaso? Estas preguntas resuenan en lo más profundo de cada corazón cansado de luchar contra sus propias limitaciones, especialmente cuando tropezamos con los mismos errores y nos aplasta el peso de la decepción con nosotros mismos y con Dios. Y es precisamente aquí, en el fondo de este pozo, que Dios decide actuar y hablar de una manera tan inesperada que nadie imagina. Mientras aún procesaba su vergüenza, Pedro fue sorprendido por un mensaje increíble. Jesús estaba vivo y se había asegurado de mencionarlo por su nombre a María Magdalena. El Salvador resucitado, en lugar de buscar creyentes perfectos, buscó primero a ese discípulo destrozado por la culpa. Imaginen cómo se aceleró el corazón de Pedro al oír: «Vayan y díganle a mis hermanos y a Pedro». Este detalle, aparentemente insignificante, tiene una fuerza explosiva.
El maestro no se dio por vencido con Pedro, ni siquiera cuando él se había dado por vencido consigo mismo. Esto deconstruye por completo la idea religiosa de que solo quienes nunca fallan merecen empezar de nuevo. Y no se queda ahí. En una apacible mañana junto al mar, Jesús prepara el desayuno de la reconciliación. Pan, pescado, gracia, y ante las mismas brasas donde Pedro lo había negado, el Señor toca el punto más doloroso. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces la misma pregunta para cada una de las negaciones, no para humillar, sino para abrir espacio a un nuevo comienzo. Y entonces llega el llamado más poderoso: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús restaura públicamente a Pedro, le devuelve su misión y muestra al mundo que nadie será descartado por sus fracasos. Lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de una historia inquebrantable. He aquí una verdad que rompe viejos paradigmas. El fracaso no es el fin del camino para quienes confían en Dios. No es el error lo que define tu valor, sino la respuesta de Jesús a tu caída. Él no dice, olvídame, sino regresa a tu propósito, porque yo me encargaré de tus traumas. Y quizás, en este preciso momento, estás convencido de que tu vergüenza te descalifica para siempre, que Dios se ha cansado de tu lucha solitaria, que tus promesas incumplidas han construido un muro infranqueable entre tú y el cielo. Pero, ¿y si es precisamente esta debilidad, esta insistencia en intentarlo solo, la que abre el camino a un encuentro radical con el poder restaurador del Señor? El secreto está en dejar de soportar solo el peso de la culpa. Jesús ya hizo lo que nadie más haría. Cargó con tu vergüenza y restauró tu dignidad, tu misión y tu alegría. Él toma tu soledad, tu cansancio de vivir de las migajas de tu propio fracaso, y lo cambia todo por pertenencia, sentido y un futuro. El yo me encargaré de Cristo no es un eslogan, sino una experiencia viva y transformadora. No dejes que la vergüenza te prisionera. Ya no necesitas soportar cada derrota en soledad, ni repetirte que no eres digno de amor ni de un nuevo comienzo. Jesús conocía todas tus limitaciones, incluso antes de que le prometieras lealtad, y sin embargo te llama, te devuelve el valor y te devuelve al camino correcto. Si tu corazón se siente aplastado por el peso de tus promesas incumplidas, recuerda, la gracia siempre va más allá de la culpa. ¿No es hora de responder al llamado y abandonar, de una vez por todas, la creencia de que Dios solo puede usar a quienes nunca fallan? El Salvador no es indiferente a tu lucha. Asume cada dolor, cada fracaso, cada lágrima que has derramado en soledad. Si toda tu historia hasta este momento parece marcada por tropiezos y recaídas, recuerda esto. Es en este terreno de imposibilidad donde Dios siembra la semilla de un nuevo legado. Respira hondo ahora mismo. Deja que las palabras de Jesús resuenen en lo más profundo de tu alma. Apacienta mis ovejas. No se trata solo de Pedro, se trata de ti, de todos los que han caído y pensado en rendirse, pero han escuchado de Dios una segunda oportunidad. No te escondas más. El tiempo de soportar la vergüenza en soledad termina ahora. La invitación del cielo es a un nuevo comienzo, incluso para quienes están cansados de intentarlo. ¿De verdad crees que Dios se cansa de perdonar o es su misericordia más profunda que tu mayor error? Escribe en los comentarios, con valentía, si esta palabra te ha tocado el corazón. Acepto el nuevo comienzo de Dios. Declara públicamente, como un acto de fe y liberación, que ya no te definirás por tus tropiezos, sino por la restauración que Jesús ofrece. Y prepárate, porque lo que viene a continuación sacudirá los cimientos de tu alma. Zacarías está en el templo, rodeado del aroma del incienso y el tenue resplandor de las lámparas sagradas, pero el peso del tiempo se siente en cada arruga de su rostro. No es un joven que espera respuestas rápidas, es un hombre marcado por décadas,
cuya esperanza ya ha sido silenciada por incontables silencios celestiales. Los labios de Zacarías han expresado la misma petición a Dios tantas veces que, para un observador externo, la fe parecería terquedad o incluso locura. Pero continúa, año tras año, cargando sobre sus hombros la sensación de que nadie lo escucha, ni siquiera el Señor, quien prometió escuchar a quienes se acercan al altar. Mientras los demás sacerdotes regresan a casa y comparten risas con sus hijos y nietos, Zacarías e Isabel habitan una casa tranquila, donde el tiempo parece hacerse eco de sus propios pensamientos. ¿Es todo esto en vano? La sensación de orar y no ser escuchado es, quizás, uno de los sufrimientos más angustiosos para alguien que soporta tanto peso solo. Rezas y clamas en secreto, pero el cielo sigue igual, como si tu voz simplemente se perdiera entre las estrellas. Y te duele el corazón ver a otros celebrar milagros, mientras tu súplica envejece en tu interior, sin respuesta, sin firma, sin consuelo. Zacarías no es una figura distante, podría ser cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces te has encontrado así, cansado de pedir, cansado de esperar, sintiendo que Dios habla a tantos, pero no a ti? A veces, el silencio parece gritar más fuerte que cualquier respuesta. Y entonces surgen voces que intentan consolar. Pasará, es solo una fase, o incluso, quizás no sea la voluntad de Dios. Pero en el fondo, lo que duele es la sensación de que tus palabras no importan, de que solo queda aguantar solo, atrapado en una soledad que otros no ven. Y el tiempo, en lugar de sanar, solo aumenta la duda. ¿Acaso mis oraciones están muertas antes de llegar al trono de Dios? ¿De verdad ve el Señor a quienes insisten en pedir, incluso cuando la esperanza casi se ha desvanecido? Es en este espacio de profundo dolor, cuando todo parece estancado y la carga de soportarlo solo se vuelve insoportable, que la historia de Zacarías ofrece un shock a la lógica humana. Porque en aquella vieja rutina del templo, cuando su corazón ya estaba acostumbrado a esperar el silencio, Dios rompe con la previsibilidad y envía un ángel, no a otro, no a alguien más joven o más puro, sino al propio Zacarías, aquel cuyo sueño todos ya habían olvidado. La escena es abrupta, nítida, como si detuviera el tiempo. El ángel Gabriel se le aparece sin pedirle justificaciones, sin señalar su edad ni las veces que flaqueó. Simplemente declara: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada. Lucas 1:13. Es una frase que rasga el velo de la desesperación, que revela un secreto brutalmente hermoso. Dios no ha olvidado. La oración de Zacarías, la misma que él consideraba muerta, sepultada por el tiempo, quedó registrada. Aún más impactante, el mismo nombre Zacarías significa «El Señor recuerda». Todo lo que parecía perdido en la soledad estaba, de hecho, guardado en el corazón de Dios, esperando el momento sobrenatural. Y la respuesta de Dios no fue una respuesta cualquiera, fue una promesa de vida, de milagro, de transformación, no solo para Zacarías, sino para la historia de todo un pueblo. El hijo que nacería no solo sería un alivio personal, sino una pieza esencial en el plan divino. Juan, el precursor. Este momento es perturbador porque desafía la creencia de que Dios solo responde a los más fuertes, a los más espirituales o a quienes no dudan. Zacarías duda, cuestiona, siente miedo y sin embargo Dios se encarga de responder no por mérito, sino por fidelidad. Esto rompe con el mito de que la fe es siempre inquebrantable, de que solo los grandes reciben la atención divina. Y si lo que llamas silencio es de hecho el proceso de preparación de algo extraordinario, y si la espera no es un castigo, sino el espacio sagrado donde Dios madura lo imposible en tu vida. ¿Quién dijo que el silencio del cielo es el fin? La historia de Zacarías rompe esta lógica al mostrar que la espera, por dolorosa que sea, no es la ausencia de una respuesta, es el campo
donde la gloria de Dios se manifiesta cuando menos se espera. Ahora, incorpora esta verdad a tu propia historia. ¿Cuántas veces te has inclinado ante Dios, cansado de soportarlo todo solo, sintiéndote invisible incluso para aquel que prometió estar siempre cerca? ¿Será que tus palabras se han perdido? ¿O acaso el cielo está en movimiento, preparando secretamente el momento en que Dios romperá el silencio, no para darte cualquier cosa, sino para entregarte algo que marque una nueva etapa en tu vida y en la de quienes te rodean? ¿Qué pasaría si decidieras no solo soportar, sino rendirte para permitir que Dios se encargue de esa petición que parece imposible incluso de recordar? No hay oración olvidada para aquel que todo lo ve. Zacarías pensó que era solo otro anciano cansado, pero Dios lo vio como parte del cumplimiento mismo de las promesas eternas. Y aquí llega el punto de inflexión. Quizás el mayor error que has cometido hasta la fecha no fue esperar demasiado, sino subestimar el poder del silencio de Dios. Quizás siempre pensaste que si no había respuesta era porque tus oraciones eran insuficientes, tu fe pequeña, tu historia imperfecta. Y si todo eso fuera solo una mentira para mantenerte atrapado en el dolor de intentar cargar con todo solo, Jesús no te pide que seas perfecto, te pide confianza. La petición de Zacarías cambió la historia porque, incluso dudando, persistió. La presencia de Dios no se retira en días de duda. Se acerca, en silencio, esperando el momento oportuno para revelarse con fuerza y gloria. Mientras el ángel anuncia el milagro, Zacarías se llena de asombro no solo al presenciar lo sobrenatural, sino también al comprender que todas las lágrimas derramadas en secreto, todos los susurros nocturnos, todas las veces que casi se dio por vencido, fueron cuidadosamente preservadas por Dios. Esta es la invitación para ti hoy. ¿Hasta cuándo cargarás con todo en tu pecho pensando que tu oración es inútil? ¿Acaso el Señor del universo es realmente indiferente a tu clamor o está más cerca de lo que imaginas, listo para sorprenderte? El tiempo de soportarlo todo solo terminó cuando te permitiste reconocer que Dios ya está obrando, ocupándose de detalles que ni siquiera puedes imaginar. Permítete sentir el impacto de este momento. Respira hondo, cierra los ojos y escucha. No eres ignorado, no estás solo, y nadie puede perdurar eternamente sin ser visto por el Padre. Él recuerda, Él escucha. Él está hablando ahora, aquí, contigo, incluso en medio de tus silencios. Si este mensaje ha resonado en tu alma, conviértelo en un estandarte de fe. Escribe en los comentarios: sé que mis oraciones no están perdidas. Declara, muestra al mundo espiritual que crees que el cielo responde, no porque lo merezcas, sino porque Dios prometió encargarse de ello. Si crees que lo has visto todo sobre cómo Dios responde a quienes están a punto de rendirse, espera, porque el secreto que está a punto de ser revelado en la próxima historia bíblica desafiará todo lo que crees entender sobre las promesas y los nuevos comienzos. Las cenizas se elevan en el aire mientras Job, sentado en el polvo, contempla los restos de todo lo que una vez fue suyo. El viento barre las ruinas, dispersando el eco de las voces que una vez lo llamaron bienaventurado, ahora silenciadas por la tragedia. No le queda nada que mostrar, salvo las heridas en su cuerpo y las preguntas desgarradoras en su alma. Sus ojos, antes llenos de planes y sueños, ahora contemplan el vacío de una existencia reducida a escombros. Sus amigos se sientan a su lado, incapaces de ocultar su desconcierto y miedo. Después de todo, si incluso este hombre recto y justo puede ser aplastado tan completamente, ¿quién estará a salvo de la devastación de lo inesperado? No hay una respuesta lógica al derrumbe, solo el silencio desgarrador del abandono. ¿Sientes el peso de este dolor?
Cuando todo lo que has construido comienza a derrumbarse, cuando el suelo bajo tus pies parece desmoronarse y ninguna explicación es suficiente para justificar el fracaso, es imposible no preguntarse hasta qué punto Dios está en todo esto. Ve Él el dolor de quienes perseveran, luchan por cada logro y de repente están de rodillas, contando pérdidas que ni siquiera caben en sus manos. Quizás ya hayas probado el amargo sabor de la frustración, al ver una vida de trabajo, esfuerzo y esperanza convertirse en polvo ante tus ojos. La sensación de no tener a dónde ir, el miedo al olvido, la angustia de no poder proteger ya lo poco que queda. ¿Cuántas noches has pasado despierto pensando que nadie entiende lo que pasa dentro de ti, que el mundo sigue girando mientras tu vida parece haberse detenido? La historia de Job es una de las más desafiantes de la Biblia, pues no ofrece un consuelo fácil ni una salida conveniente. Era un hombre justo y ejemplar, alguien que hizo todo bien y sin embargo lo perdió todo: hijos, posesiones, salud, dignidad. No se trataba solo de la pérdida material, sino de la sensación de ser objeto de una crueldad inexplicable, de ser observado por Dios y sin embargo no ser perdonado. ¿No es esa a menudo la herida más profunda? La sensación de que aquel que prometió cuidar permitiría que todo se derrumbara. Mientras Job rasga sus vestiduras y se cubre de ceniza, hay algo universal en su dolor. Es la voz de todos los que han experimentado la injusticia del sufrimiento sin causa, de quienes se han preguntado cuánto tiempo tendrán que soportarlo todos solos y cuándo llegará el momento en que el Señor mismo tome el control y pase página al caos. Job no oculta sus preguntas. Grita, llora, debate con Dios. Se niega a aceptar las explicaciones simplistas de sus amigos. Exige respuestas porque su alma clama por justicia y sentido. Y en el proceso, Job se encuentra completamente vulnerable, sin máscaras, sin defensas, expuesto no solo ante los hombres, sino ante el Creador de todas las cosas. El impacto de este relato es brutal porque arroja luz sobre lo que muchos prefieren ocultar. Hay momentos en que todo se desmorona y ninguna explicación humana basta. Esto desafía la idea de que el sufrimiento siempre es culpa, que el dolor siempre es señal de fracaso. No es raro escuchar que se cosecha lo que se siembra, pero la vida demuestra una y otra vez que no siempre es tan sencillo. ¿Tu colapso actual se debe solo a tus decisiones o hay algo más profundo sucediendo? ¿Intentas llevar solo una carga que solo se puede aliviar al entregarte a aquel que puede restaurarlo todo? En estos momentos, la invitación de Dios es silenciosa pero presente. Deja de luchar con tus propias fuerzas. Sé lo que has perdido, pero tengo el poder de devolverte el doble de lo que te quitaron. El versículo clave de este viaje, Job 42:10, corta como una espada y sana como un bálsamo. El Señor restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Fíjese, la transformación no llegó cuando Job recibió explicaciones, ni cuando sus preguntas fueron respondidas, sino cuando se abrió a mirar más allá de sí mismo y a orar por los demás, cuando decidió confiar en que, en el caos, es posible experimentar un nuevo comienzo. Pero quizás la mayor sorpresa de esta historia es precisamente esta. Dios no solo restaura lo perdido, sino que lo multiplica. La palabra no dice que Job regresó al punto del que había caído, sino que el Señor le dio el doble, después de que todo parecía imposible de recuperar. Hay algo en el dolor de perderlo todo que puede redefinir la esencia de lo que crees sobre Dios. Lo que se desmorona en tu vida no es el final, es terreno fértil para lo extraordinario. El caos que enfrentas no es un castigo, sino un caldo de cultivo para milagros. Es fácil creer cuando todo va bien, pero solo en el abismo descubres si tu fe está realmente en las promesas de Dios o en lo que tú mismo has construido.
Y si lo que perdiste nunca fue realmente tuyo, sino prestado para que, en algún momento, tu confianza se depositara únicamente en aquel que tiene el poder de reconstruir y multiplicar, la aplicación es sencilla. Deja de culparte por lo que se ha derrumbado. Deja de buscar explicaciones humanas a lo inexplicable. Entrega el control. Confía en que hay un propósito más allá de tu comprensión inmediata. Dios no espera que cargues con todo solo. No te llama a cargar con el peso del mundo, sino a entregar los escombros de las ruinas para que Él pueda construir algo nuevo y mejor. ¿Tienes el coraje de soltar lo que queda? De entregar incluso el dolor y abrirte a un nuevo comienzo que no depende de tu esfuerzo, sino de la soberanía de aquel que puede restaurarlo todo. Escribe en los comentarios: hoy entrego mis ruinas en las manos de Dios. Haz de este acto una declaración pública de rendición, una señal de que quieres experimentar no solo la restauración, sino la multiplicación prometida por el Señor. No tengas miedo de admitir que ya no puedes solo. Ahí es precisamente donde ocurre lo sobrenatural. Lo que le sucedió a Job desafía todo lo que el mundo enseña sobre el éxito y el fracaso. Cuando el mundo dice que lo perdido se pierde para siempre, cuando la cultura enseña a nunca mostrar debilidad, la historia de Job y la tuya demuestra que el poder de Dios comienza donde termina la fuerza humana. La restauración divina no se limita a la magnitud de la pérdida ni al tiempo transcurrido. No es porque Dios haya tardado mucho en actuar. Hay un secreto que pocos conocen. La mayor victoria no es recuperar lo perdido, sino emerger de la tormenta conociendo a Dios de una manera que solo el valle puede revelar. Lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que has oído sobre la pérdida, la reconstrucción y el propósito, porque la siguiente historia trae una nueva perspectiva, una herida distinta y una promesa aún más profunda, y puede ser exactamente la respuesta que has estado buscando. Jeremías se presenta ante su pueblo, su voz cargada de verdad, pero la mirada de la multitud no le da la bienvenida. El ambiente es denso, casi hostil. Cada rostro refleja desprecio o indiferencia, como si ese mensaje nacido de Dios debiera morir antes de siquiera llegar a los corazones. Las palabras de Jeremías cruzan la plaza, pero chocan contra muros de rechazo erigidos años atrás. Siente el peso aplastante de hablar solo, sin aliados, soportando la soledad de quien carga sobre sus hombros no solo el peso de su propia existencia, sino también la misión de ser la boca de Dios entre hombres que se niegan a escuchar. Los líderes religiosos, sus propios compatriotas, lo ridiculizan, ponen en duda su cordura, refutan cada profecía. La familia lo evita, los vecinos murmuran, e incluso sus amigos más cercanos parecen desaparecer. Hay un dolor feroz que se instala en el pecho de quien soporta el aislamiento, no por elección propia, sino porque su fidelidad al llamado divino lo ha puesto contra la corriente de la multitud. Mientras tanto, Jeremías se enfrenta a la noche oscura de su alma. Vale la pena soportar todo rechazo solo. Es soportar el desprecio constante, sentirse excluido y desacreditado incluso por sus allegados, el precio de servir al Señor. ¿Cuántos, al oír estas palabras, también se sienten aislados, como si la vida pesara más de lo que pueden soportar simplemente por seguir sus creencias? ¿Has experimentado alguna vez el dolor de ser descartado, ignorado, devaluado, incluso cuando todo lo haces bien? Ser rechazado deja una marca invisible, alimenta pensamientos de inutilidad, te hace cuestionar tu valor y propósito. En esos momentos, la sensación de cargar con todo sobre tus hombros solo es brutal, y el deseo de derrumbarse casi eclipsa la esperanza de que alguien finalmente se preocupe por ti. Lo que casi nadie comprende es que el aislamiento de Jeremías no significa la ausencia de Dios. Es en el rechazo más profundo que el Todopoderoso se acerca con la mayor ternura.
Jeremías, rodeado de enemigos, escucha una voz que le susurra en el alma: no les tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esto no es solo un consuelo, es una promesa de presencia, de que el rechazo de los hombres no borra el sello de la vocación ni disminuye la identidad del elegido de Dios. Es en este contexto que la realidad se invierte. Lo que sería un signo de derrota se convierte, en manos del Señor, en un símbolo de distinción y cuidado. Porque cuando todos le dan la espalda, es cuando Él se vuelve hacia ti personalmente, cargando no solo con tu dolor, sino también con la responsabilidad de afirmar ante el universo que no estás solo en esta batalla. La voz de Dios, firme y dulce, destruye la ilusión del abandono. El Creador del universo se encarga de asegurar que tu misión, tu valor, no dependan de la aprobación humana. ¿Cuántas veces has llorado en silencio, sin que nadie se diera cuenta, pidiéndole a Dios una señal de que todavía te ve, todavía te escucha, todavía te cuida? ¿Es tu soledad realmente una señal de fracaso, o hay un propósito mayor donde solo hay dolor aparente? Reflexionar sobre Jeremías es como encontrar espejos para las injusticias cotidianas. El acoso laboral, la falta de reconocimiento en casa, el desprecio en las amistades, la exclusión en entornos religiosos. Todo esto pesa más cuando nos esforzamos por hacer lo correcto, por seguir el camino que Dios nos ha trazado. Cuando la soledad se vuelve rutinaria y el rechazo es constante, diario, parece que ningún esfuerzo es suficiente. El sentimiento de incompetencia se mezcla con la obediencia y existe una fuerte tentación de abandonarlo todo, de dejar de luchar, de dejar que el cansancio gane. Pero hay una verdad que persiste, incluso cuando todo grita lo contrario. No estás destinado a soportar el peso del mundo solo. Hay una fuerza que no depende de los aplausos, un amor que no se basa en la aceptación humana, un apoyo silencioso, pero inmutable, que solo conocen quienes han sido profundamente rechazados. El Señor se hace presente no en la ausencia de dificultad, sino en el punto álgido del rechazo, cuando todos dicen no, y solo Él dice sí, y ese sí lo cambia todo. Jeremías soporta solo, pero no está solo. Aquellos que son sostenidos por Dios pueden caminar entre enemigos, pero caminan bajo una cobertura celestial. Es fácil hablar de propósito cuando te comprenden. Es heroico perseverar cuando te rechazan. Las puertas cerradas, invitaciones que no llegan y oportunidades que se escapan, Dios está obrando. Él transforma el eco de las palabras duras en fortalecimiento espiritual, convirtiendo la ausencia de compañía en una dependencia total de Él. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo ve como refinamiento, preparación para algo más grande de lo que los ojos humanos pueden percibir. Quienes soportan el rechazo día tras día están siendo entrenados para escuchar solo la voz del Señor, más clara que el ruido de las multitudes. ¿Y Dios realmente guarda silencio ante tu dolor o te habla con tanta intimidad que solo el corazón dispuesto lo percibe? ¿Es la soledad un castigo o una preparación para una verdadera comunión con el Eterno? La respuesta se encuentra en el propio llamado de Jeremías. Cuando todo indicaba que no sobreviviría a esa misión, Dios no dijo, te sacaré del problema, sino, estoy contigo en medio del problema. La diferencia es profunda. Ningún rechazo humano se compara con la aprobación divina. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo. Es una garantía de que en el campo de batalla de la vida, donde todos parecen estar en tu contra, Dios es el general que marcha a tu lado, tomando la iniciativa cuando el miedo amenaza con paralizarte. Sentirse solo es diferente a sentirse abandonado. De hecho, solo quienes han experimentado la soledad absoluta saben lo que es ser encontrado por Dios en lo más profundo de su ser, sin las distorsiones de las opiniones ajenas. Y, por muy tentador que sea dudar, lo cierto es que el Creador nunca usa el rechazo para castigar. Lo permite para que los seres humanos aprendan a confiar, no en las voces del mundo,
sino en el llamado supremo. Hoy quizás te veas reflejado en las palabras entrecortadas de Jeremías, cansado de luchar solo, de no ser reconocido, de soportar ataques mientras solo buscas ser fiel a su propósito. ¿Has considerado alguna vez que, contrario a lo que dicen, ser rechazado puede no ser el final, sino el comienzo de un camino de intimidad con Dios que multitudes nunca experimentarán? Lo que la humanidad rechaza, Dios lo recoge y lo transforma en testimonio. No te dejaron al margen por casualidad. Hay una razón sobrenatural para todo esto. Si sientes el peso del abandono, recuerda esto: Dios mismo ha decidido hacerse cargo de cada lágrima derramada en secreto, de cada noche de insomnio, de cada dolor no expresado. Él está cerca, no como alguien distante, sino como alguien que te acompaña, que se identifica contigo, que se involucra. No aceptes la mentira de que estás solo. El mayor secreto de esta historia es que es en el rechazo humano donde se revela la alianza más profunda e inexplicable entre el cielo y la tierra. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti clama por alivio, y no es de extrañar. Ese dolor que llevas en el pecho, ese peso de intentar soportarlo todo solo, de luchar sin ver resultados, de esperar respuestas que parecen no llegar nunca. Dios vio, Dios escuchó, y más que eso, Él está obrando ahora. Durante cada palabra de este video, el cielo le susurraba a tu espíritu: ya no tienes que cargar con esto sola. Estoy aquí, me encargaré de ello. Y ahora, en este preciso instante, algo está a punto de cambiar. Pero antes de continuar, respira hondo. Permítete sentir esta verdad. Nunca has estado solo. Todo este tiempo, Dios ha estado trabajando entre bastidores, preparando algo que tus ojos aún no podían ver. No llegaste al final de este video por casualidad. No fue una coincidencia. Fue un llamado, una llamada divina a un reencuentro con la esperanza. Lo que escuchaste aquí no fueron solo historias bíblicas, fueron reflejos de tu alma, fueron respuestas a oraciones que ya ni siquiera pronunciabas en voz alta, fueron promesas que se encendieron en la oscuridad que creías eterna. ¿Y sabes por qué? Porque las promesas de Dios no fallan, no expiran. Cuando Él dice, yo me encargo, lo cumple. Y ahora es el momento de que entregues aquello a lo que aún intentas aferrarte solo. ¿Estás listo para orar conmigo? No como quien repite palabras, sino como quien clama con el corazón roto diciendo: Dios, ya no aguanto más estar solo. Ayúdame, libérame, confío en ti. Si sientes este peso, esta urgencia, entonces cierra los ojos ahora y hablemos juntos con el único que puede cambiar tu historia de adentro hacia afuera. Señor Dios, en este momento te presento cada corazón que ha velado hasta ahora, cada persona cansada, herida, desesperada por alivio. Padre, toca ahora las zonas más recónditas, esos dolores que nadie ve, pero que tú conoces en detalle. Libéralos del miedo, la culpa y la soledad. Restaura la fe de quienes pensaban en rendirse. Derrama una paz que sobrepasa el entendimiento humano, una fuerza sobrenatural para quienes han llegado al límite. Jesús, entra ahora como la respuesta. Que toda carga caiga al suelo, que toda mentira del enemigo sea silenciada, que esta vida sienta en este preciso instante tu abrazo, tu sanación, tu presencia real. Porque cuando dices, yo me encargaré, no es una promesa vacía, es la certeza de la transformación. En tu nombre oramos. Amén. Si hiciste esta oración con el corazón abierto, ten la certeza de que Dios te escuchó y ya ha comenzado a actuar. No lo dudes, no vuelvas a los viejos intentos humanos de arreglar lo que solo el cielo puede restaurar. Pero necesito decirte algo. Lo que viene a continuación puede ser el empujón que necesitas para tu completa liberación.
El siguiente video que aparece en tu pantalla ahora es la continuación espiritual de este mensaje. No lo ignores, porque lo que descubrirás allí puede ser el paso exacto que falta para que Dios pase página de una vez por todas en tu vida. En serio, si este mensaje ya te impactó, el próximo video te conmoverá. Y si este mensaje te llegó, compártelo. No te guardes para ti lo que podría liberar otra vida. Quizás alguien en tu WhatsApp, alguien de tu familia, esté esperando precisamente esa respuesta y Dios puede usarte para llegar a ese corazón. Envíalo, difunde, y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, como un acto de fe, como si dijeras, Señor, siga hablándome, quiero más. Porque al registrarte no solo haces clic en un botón, le dices al cielo que quieres continuar en este camino de restauración. Y aquí, cada semana, encontrarás una nueva palabra directamente del corazón de Dios para ti. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios ahora, llegué hasta el final, pero escribe con fe, como una declaración pública de que decides no soportarlo todo solo, que crees que ahora es Dios quien se encargará. Y para concluir, deja que esta verdad quede grabada en lo profundo de tu alma. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No necesitas saber cómo, solo necesitas confiar en aquel que puede. Dios te está llamando a una nueva etapa, y si sentiste esto, no te pierdas el siguiente video. Podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Ahora, haz clic y continúa, porque algo poderoso está por venir.